Hola, hoy nos metemos de lleno en un texto, bueno, un capítulo, que es realmente fundamental en el psicoanálisis lacaniano. Tenemos aquí el capítulo 5 del Seminario 1 de Lacan, el de los escritos técnicos de Freud. Y nos vamos a enfocar en esa discusión bastante densa, la verdad, que Lacan tiene con Jean Hippolyte. El tema es la Verneinung de Freud, la negación. Queremos intentar seguir el hilo de Lacan, ver cómo usa este concepto freudiano, cómo lo convierte en una herramienta para entender la relación entre el lenguaje, inconsciente y cómo se monta nuestra realidad, ¿no? La pregunta es potente. ¿Cómo un simple no puede esconder una verdad profunda? A ver si lo desliamos un poco. Exacto. Es que este capítulo es clave, de verdad. Lacan parte de ese texto cortito de Freud, el del 25 sobre la negación, y lo exprime al máximo. Lo que quiere mostrar es algo crucial, que cuando negamos algo en lo que decimos, eso que negamos no es que se esfume sin más. Al revés, que aparezca así, negado, es justo la señal de que algo reprimido está, bueno, asomando la cabeza. Y Lacan, en ese pique intelectual con Hippolyte, que había presentado el texto, saca consecuencias estructurales. Va más allá de la psicología, toca el lenguaje, la constitución de sujeto. Vale, pues empecemos por ahí, por el principio. Lacan responde a Hippolyte. ¿Cómo se plantea esta Verneinung freudiana en la conversación? ¿Qué es lo que Hippolyte, según Lacan, había destacado? Pues mira, lo que Freud vio, y parece que Hippolyte resaltó, es esa función tan curiosa de negar. Es una forma muy particular de enterarse de algo que uno tenía reprimido. El contenido inconsciente, eso que estaba apartado, consigue pasar la conciencia, pero, con una condición, ponerle un no delante. El ejemplo típico, ¿no? El paciente que dice, no piense que he pensado en mi madre al verla, y justo mete la palabra madre en la frase. Claro, la introduce negándola. Eso es. Freud dice que es como un juicio intelectual. Aceptas el contenido, pensar en la madre, pero rechazas que sea tuyo, que te pertenezca. No soy yo, no me va. Lacan subraya, siguiendo a Freud y comentando a Hippolyte, que esto ya es un paso más allá de la represión pura. Es un primer nivel de simbolización, un reconocimiento intelectual, digamos, aunque niegues la implicación. Hippolyte, según cuenta Lacan, lo presentó como algo primordial e irreductible, casi como un dato básico. O sea que, al decir no, paradójicamente le estás dando como carta de ciudadanía en el mundo de las palabras. Le das una existencia simbólica aunque sea tachada. Es una maniobra curiosa, ¿sí? Y si decir no es una forma de sacar algo a la luz, ¿cómo se relaciona esto con la estructura del sujeto en general? Con nuestra realidad. Aquí es donde Lacan va más allá de la descripción del mecanismo. No se queda solo en cómo funciona la negación en un momento dado. Lo mete en una dialéctica más amplia, más estructural, que él ve ya en Freud. Y ahí saca esa pareja de conceptos, Bellahun y Austoshun. Bellahun y Aostoshun. Suenan potentes. Sí, la Bellahun podemos entenderla como una afirmación primordial, un sí fundacional que mete algo en el registro simbólico del sujeto. Lo admite en su mundo, en su realidad psíquica. Es la condición para que algo pueda, por ejemplo, ser reprimido después. Primero tiene que ser admitido, tiene que contar. Vale, una especie de, ok, esto existe para mí. Ujú. Una inscripción inicial. Exacto. Y la Austosung es lo contrario, o más bien su reverso necesario. Se traduce como expulsión, eyección, rechazo. Pero primordial. Es un no mucho más radical que la Verneinung. No es negar algo que ya está dentro, sino echarlo fuera del sistema simbólico desde el principio. Una no admisión radical. Entiendo la diferencia. Bellahun, un sí que inscribe. Austosun, un no total que expulsa. Fuera del sistema. Pero, ¿y qué pasa con eso? ¿Qué ocurre con lo expulsado, lo que no entra por la Bellahun? Ahí la cosa se pone seria, ¿no? Ahí es donde Lacan hace una conexión que va a ser fundamental en toda su enseñanza posterior. Y aquí lo perfila con mucha fuerza. Lo fascinante es que vincula esa expulsión primordial, esa Austosung, que luego llamará Verwerfung, forclusión. La vincula directamente con la psicosis. Con la psicosis. Sí, aquello que no fue admitido en lo simbólico por la Bejahung, lo forcluido, no forma parte del inconsciente reprimido. Recuerda, lo reprimido sí fue simbolizado y luego apartado. Lo forcluido, en cambio, es como si nunca hubiera obtenido el pasaporte para entrar en el orden simbólico del sujeto. Y la consecuencia clínica principal, según Lacan, es que eso forcluido no vuelve desde lo reprimido, como un lapsus,
un sueño, un síntoma neurótico, Sí, no, sino que retorna desde lo real. desde lo real. ¿Y eso qué quiere decir exactamente? Lo real para Lacan es, bueno, es complejo, pero simplificando mucho, es lo que escapa a la simbolización, lo que el lenguaje no puede atrapar del todo. Y el ejemplo que Lacan mismo usa aquí, citando a Freud, es la alucinación, el caso del hombre de los lobos. Según Freud, la castración no habría sido simbolizada por este paciente, habría sido forcluida, objeto de Verwerfung. ¿Y cómo vuelve? Pues no como una idea reprimida, sino en lo real, la alucinación del dedo cortado. Algo que no tenía sitio en lo simbólico, irrumpe desde fuera, desde eso real. A ver si lo pillo. La Verneigung, la negación normal y corriente, opera sobre algo que sí entró en lo simbólico, Bellahung, aunque luego se reprimiera. Y permite que eso reprimido aparezca en el discurso, aunque sea con el no delante. Eso es. La acción, como ejemplo, tendría que ver con un fallo en esa entrada inicial, una Verwerfung, una forclusión. Algo que nunca entró y que, si vuelve, vuelve de forma cruda, desde lo real. ¿Sería esa la diferencia clave que dibuja Lacan aquí? Exactamente. Has captado la articulación central que Lacan extrae aquí. Es uno de los pilares del capítulo. La Verneinum necesita que exista el registro simbólico, juega con sus reglas. Es una marca de la división del sujeto neurótico, una forma en que lo reprimido se hace oír aunque sea para negarlo. La forclusión, Verwerfung, en cambio señala un agujero en la propia estructura simbólica que organiza la realidad para esa persona. Y ese agujero lo deja expuesto a que irrumpa lo excluido, pero no desde el inconsciente estructurado, sino desde ese real sin ley. Esto marca una diferencia radical entre neurosis y psicosis. No por la gravedad, sino por estas operaciones lógicas. Admisión, Bellahung, frente a expulsión, Austosum Verwerfung, de significantes clave. Y todo esto gira en torno a la importancia que le da Lacan al sistema simbólico. Habla mucho de su autonomía, del entrecruzamiento lingüístico, de que el lenguaje está antes que nosotros. ¿Cómo encaja esa primacía del lenguaje con estas operaciones? Es que ese es el meollo del argumento lacaniano, ya desde este seminario 1, su gran tesis. El inconsciente está estructurado como un lenguaje. Por eso la Verneinung no es solo un mecanismo psicológico, es una operación lógica propia del lenguaje que nos enseña cómo funciona el inconsciente. El sistema simbólico, las leyes del lenguaje, sus oposiciones sí-no, presencia-ausencia, los significantes que remiten a otros significantes, está ahí antes que el sujeto individual. Es la matriz donde nos constituimos, el sistema de coordenadas para articular nuestra experiencia. La Behagung y la Uststossung son justamente las operaciones que nos sitúan respecto a ese orden simbólico. Por eso Lacan critica tanto las lecturas que se quedan en lo afectivo, en la vivencia, sin ver esta dimensión estructural del lenguaje, que es lo que de verdad organiza la realidad humana. Entiendo. O sea que incluso ese no o ese sí primordiales no son solo sentimientos, sino movimientos dentro de las reglas de este juego de lenguaje que nos hace ser quienes somos. Y en medio de todo esto, tan estructural, tan abstracto, de repente Lacan mete una reflexión sobre un artículo de Ernst Kris sobre el plagio. Parece un desvío total. ¿Qué pinta el plagio aquí? Sí, parece un salto raro, ¿verdad? Pero si lo miras bien, tiene su función, aunque sea un poco indirecta. Es una forma de ilustrar con un ejemplo de otro campo, la creación intelectual, lo complicada que es la relación del sujeto con el saber, con la verdad, con la autoría. Son temas que están ahí, debajo de la Verneinung. Reconozco un pensamiento como mío o lo rechazo. Me lo apropio o digo que es de otro. En el caso del plagio que comenta Kris, se ve como una idea, piensa en ella como un contenido inconsciente. Puede ser reconocida, rechazada, robada o atribuida a otro. Lacan parece usarlo para mostrar que la posición del sujeto ante la verdad o ante un saber que le toca nunca es simple. Emerge de forma retorcida, con defensas, mediada por el reconocimiento o el desconocimiento. Refuerza la idea de que no somos transparentes para nosotros mismos. Siempre estamos mediados por estas operaciones simbólicas, como la negación o, en esta analogía, los líos con la autoría. Vale, creo que pillo la conexión, como otro ejemplo de cómo nos las apañamos de formas complejas para situarnos frente a lo que sabemos o no sabemos de nosotros. Entonces, intentando recoger un poco todo este recorrido, que ha sido denso, ¿cuál dirías que es el mensaje principal, la aportación clave que nos deja Lacan aquí, releyendo la Verneinung y discutiendo con Hippolyte? Pues si intentamos juntar los hilos,
Yo diría que Lacan usa la Verneinung como una especie de palanca para demostrar varias cosas fundamentales que van a marcar todo su pensamiento. Primero, y quizá lo más gordo, que este fenómeno de Freud no es un simple mecanismo psicológico más, es un operador lógico-lingüístico. Revela que el inconsciente funciona con las leyes del lenguaje, que el no tiene una función estructural para que emerja la verdad del sujeto. No es solo afecto, es lógica simbólica. Vale, primer punto clave. Segundo, establece una diferencia estructural radical, no de grado, sino de estructura, entre neurosis y psicosis. La neurosis se monta sobre la represión, Verdrängung, de algo que primero fue admitido, Bejahung, y que vuelve, por ejemplo, con la Verneinung. La psicosis, en cambio, se basa en la Forklusion, Verwerfung, la no inscripción de algo esencial, que por eso vuelve desde lo real. Esa distinción, Bejahung, Ausstoßen, Verwerfung, es crucial. Neurosis, psicosis. Diferencia estructural basada en esas operaciones. Entendido. Y tercero, demuestra muy claramente cómo el sujeto se constituye en el lenguaje y por el lenguaje. El sujeto lacaniano no está antes del lenguaje, es un efecto del lenguaje. Un sujeto dividido, siempre en falta, cuya verdad solo se dice a medias, muchas veces justo en lo que niega. En resumen, este capítulo es una demostración potente, ya desde el principio, de la tesis central de Lacan, la primacía de lo simbólico en cómo se estructura toda la experiencia humana. Algo tan aparentemente pequeño como la negación. Hemos seguido a Lacan con Hipólite para ver cómo la Verneinung se vuelve una ventana a la estructura del sujeto. Hemos visto la Bejahung y la Ausstoßung como esas operaciones fundantes de la realidad psíquica y cómo su fallo, la Verwerfung, marca esa diferencia abismal entre neurosis y psicosis. Y todo, insistiendo en el poder del lenguaje, del orden simbólico, ha sido un recorrido intenso, pero creo que aclara muchas cosas. Sin duda. Y no sé, quizás para cerrar queda resonando una idea, una paradoja de la propia negación que Lacan explora aquí y que sigue dando que pensar, ¿eh? Es esta. Cuando alguien niega algo claramente, eso no es X, yo no soy Y, inevitablemente está metiendo X o Y en el universo simbólico que compartimos. Le da una forma, una presencia en la red de palabras que, a lo mejor, antes no tenía tan definida, ni para él ni para el otro. Es verdad. Entonces, ¿hasta qué punto el mismo intento de echar algo fuera con la negación verbal no acaba de forma irónica inscribiéndolo todavía más en lo que se puede decir y, por tanto, consolidando su lugar, aunque sea negativo, en la realidad simbólica del sujeto? Es una de esas vueltas que muestra lo complejo que es todo esto, la relación entre lo que decimos, lo que negamos y lo que, a pesar de todo, insiste en existir. Una cuestión que, bueno, seguro que sigue abierta.